Geraldine Orantes, casi doctora, ¿verdad? Ya nos encontramos terminando el episodio 194 del Proyecto Chachalaca. ¿Qué le pareció estar aquí? Pues yo me sentí como al principio muy cómoda, muy plena, muy contenta también de saber que a un grupo de personas humanistas, altruistas, solidarios les interese este tipo de tema. Muy contenta de saber que este tema se va a difundir y que va a ser una colaboración en beneficio de la población de personas con discapacidad que históricamente ha sido excluida, pero que se está trabajando y que este medio pues sea un medio para lograr una pequeña transformación. Así de que yo me he sentido muy contenta, muy plena, muy satisfecha, muy agradecida también por este espacio que en conjunto va a permitir una mejora para nuestra sociedad. Ok, bueno, maestra Geraldine, aquí tengo un listado, ¿sabe? Porque eso es algo que no leímos en el episodio de hoy, que quizás sería muy bueno que lo tuviéramos presente, porque aquí hay como una línea de tiempo de la discapacidad en El Salvador. Por ejemplo, desde que El Salvador se funda en 1821 hasta 1960 no hubo legislación ni instituciones o modelo de presidencia o caridad. No hubo ninguna institución. En 1972 se funda ANSIESAL, el primer acto organizativo del sector, que sería la Asociación Nacional de Ciegos de El Salvador. De ahí entre los años 70 y los 80, el Centro de Rehabilitación de Ciegos Eugenia de Dueñas, que conocemos hoy como el ISRI, que establece el modelo médico aquí en El Salvador. En el 2000, la Ley de Equiparación de Oportunidades del Decreto 888, el primer marco legal que aparece en El Salvador. De ahí tenemos la ratificación del CDPD de la ONU, aquel acuerdo que se crea, bueno, aquí se aprueba como varios años después. Y en el 2010, la creación del CONAIPD. En el 2013 la UES aprueba la política de educación inclusiva y la creación de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, que hoy ya cambió el nombre como lo pudimos escuchar en el episodio. 2014 la Política Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad. 2018 Decreto 917, definición oficial de la educación especial en El Salvador. 2020-2021 Ley Especial de Inclusión, DL 672. Y bueno, se establece en la ley el primer tribunal sancionador, que no se crea porque tampoco se ha creado el reglamento de la ley que permitiría la ejecución de la ley, que es lo que hablábamos, que a veces tal vez lo que hace falta es como voluntad política. Y actualmente el debate de la actualización sin un consenso nacional es una deuda pendiente. Y así comenzamos este episodio, maestra Geraldine. Sí, yo considero que ese recorrido histórico en el país sobre el posicionamiento hacia la atención, hacia la legislación, ¿verdad? Hacia el respeto de la persona con discapacidad, refleja que en el país se han hecho buenos intentos, no, más bien significa que se ha instaurado, ¿verdad? Ya seriamente, ¿verdad? Digamos, una representación, una búsqueda por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, significa también que el país ha avanzado en el tema, ha hecho, ¿verdad? Ha hecho por el tema, y yo espero en realidad que se siga luchando por que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Ya vimos que hay todo una serie de entidades, hay una serie de legislación, y significa que el país está comprometido para eso. Sí, ojalá que si las cosas mejoren, siempre hay que luchar para que las cosas mejoren, pero esperamos poder hacer que las cosas cambien significativamente en los próximos años. Geraldine, ¿comenzamos el episodio? Sí, comencemos. Y antes de comenzar el episodio nos gustaría pedirte algo sencillo pero muy importante. Si este tema o alguno de los temas que tratamos aquí en Proyecto Chachalaca crees que le puede interesar a alguien, por favor compártelo. Dale like a la página y síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo para poder continuar con este proyecto. Y si conoces a alguien que crees que debería sentarse a conversar con nosotros, con alguna historia, una mirada diferente a un tema que valga la pena explorar, por favor escríbenos a nuestro Instagram.
Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 194, nos encontramos con la maestra Geraldine Orantes, quien nos va a dar una conversación relacionada al aula invisible. Aquí vamos a pasar de la teoría de la inclusión a la realidad universitaria hoy por hoy. ¿Qué tal, Geraldine? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo este tema muy importante y que a la vez pueda difundirse para que las personas puedan tener una visión diferente de lo que es la discapacidad. Excelente. Bueno, mire, ya estamos aquí, mayo 9, este episodio va a salir el jueves 11. Dígame, ¿qué tal la ha tratado este año? Y nos encontramos en medio de como una onda tropical ahorita. Pues yo me siento bien feliz. Durante este año he tenido muchas experiencias muy gratificantes. Realmente yo soy de las personas que agradecen a diario a la vida las oportunidades y también las dificultades que se puedan presentar, pero sí me siento bien plena, bien satisfecha porque en lo personal he tenido bastantes momentos de alegría con la familia, con amistades, ¿verdad? La amistad es muy importante porque, siempre he considerado que una persona ante la adversidad, la red de apoyo que tiene para afrontar Sí, totalmente. es importante, ¿verdad? Los amigos le ayudan mucho a uno, entonces yo me siento bien plena en los términos personales y académicos. Excelente, Geraldine. Bueno, comenzamos siempre con esta pregunta para poder conocer un poco más de usted. ¿Quién es Geraldine Orantes Saldaña? Bueno, yo le podría decir que es una mujer salvadoreña, luchadora, ¿verdad? Trabajadora, con un sentido de responsabilidad alto, pero humanamente muy sensible, así la describiría. Y lo bonito que esta humanidad y sensibilidad que la caracteriza es la consecuencia de una relación con su padre llena de amor, llena de cariño, llena de confianza y seguridad. Lastimosamente mi padre ya falleció, ¿verdad? Pero creo que soy el resultado de esa crianza amorosa, ¿verdad? Uh-huh. Y pues creo de que en mi vida el mayor ejemplo de amor, de felicidad, de responsabilidad ha sido mi papá, y por eso me describo como una persona humana, sensible, trabajadora, a quien le ha costado mucho esfuerzo y sacrificio, ¿verdad? Energía y económico, mucha energía y mucho factor económico, y que me han enseñado mucho a sobrellevar y a afrontar las dificultades que se presentan en la vida. Entonces, nada, una mujer también común como cualquier otra mujer salvadoreña que a diario sale a la calle a trabajar, a su centro de trabajo, a su institución, con mucho ánimo, con muchas ganas siempre de dar lo mejor. Muy optimista, muy agradecida, tratando de ver siempre el lado positivo de las cosas. Ah, qué bonito, Geraldine, qué bonito, me alegra. Que te identifiques así, una persona tan plena. Eso es, creo que, fundamental en la vida de cualquier ser humano. Sí. Y bueno, ¿qué te llevó a trabajar esta área de necesidades específicas, de discapacidad, de atención a los alumnos? ¿Qué te llevó a trabajar en esto? Comentarte que yo estudié la licenciatura en psicología. Entonces, cuando yo hice mis prácticas, las realicé hace algún tiempo, ¿verdad? Las realicé en el área educativa, específicamente en un centro escolar. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa experiencia, identifico que hay muchos estudiantes con muchas necesidades educativas y también pues necesidades emocionales, ¿verdad? Por lo cual yo llegué a ese centro educativo, pero también identifiqué que a todos los niveles, en todos los niveles, la institución tenía kinder, tenía básica. Entonces, desde primer ciclo, segundo y tercer ciclo, los jóvenes también necesitaban atención psicológica, pero atención a las necesidades educativas que presentaban. Entonces,
este es el primer punto de donde nace mi interés. Como la historia de origen, por así decirlo. Ajá. Después, cuando yo inicio mi trabajo, me ubican siempre en mi trabajo en el área educativa y empiezo a trabajar a nivel superior con estudiantes universitarios, ¿verdad? Pero bajo las asignaturas de la psicología educativa. Entonces, creo de que ahí viene principalmente mi interés por el tema, mi pasión por el área educativa, y personalmente, Salvador, te puedo decir que dentro de mi familia he tenido tres familiares con necesidades educativas específicas, ¿verdad? Y con discapacidad también. Entonces, es un tema que a mí me relaciona y me apasiona, no solo porque lo vengo viviendo desde el punto de vista académico, sino también lo vivo desde el punto de vista personal con algunos de mis familiares. Ok, como propio. Sí, una bandera. O sea, yo he visto cómo mis familiares han vivido exclusión en este entorno social. Entonces, sí, por ejemplo, tuve un sobrino que tenía discapacidad física y necesitaba en algún momento estudiar, pero no se le dio la oportunidad porque el centro educativo no tenía las condiciones. Entonces, yo en ese tiempo estaba en un programa de alfabetización y le enseñé a leer. Entonces, me sentí muy contenta porque él logró su sexto grado, de primero a sexto grado, en un programa de alfabetización que yo le orienté, y de ahí vino él y le interesó mucho la lectura y empezó a escribir, empezó a leer, a entrar al mundo, ¿verdad? De la literatura. Sí, de la literatura y de la navegación por internet también, y le gustó y me enorgullece porque siento que yo puse ahí un poco de mi parte para que él aprendiera a leer. Mire qué interesante, Geraldine. Mire, y qué raro en El Salvador, exclusión, no me lo podría imaginar yo. Cosa que pasa, mire, qué curioso. Pero bueno, ahora, ¿cuál es su relación? ¿Cómo se identifica su relación actual con este tema de la educación inclusiva, podríamos decir, de la lucha contra la barrera de los estudiantes? ¿Cómo lo ve? Hay quien dentro de esta pregunta muchas veces se identifica así como que lo que tiene es como una relación de matrimonio de 30 años, se ama, pero se odian, una cosa por el estilo. Usted, Geraldine, ¿cómo identifica su relación con la temática? Mi relación es de amor, sí, pero también es una relación de humanidad y de respeto a la dignidad humana. Yo así le llamaría, ¿verdad? Mi relación con el tema, mi relación con los estudiantes con discapacidad es un compromiso social, sensible, empática, pero también de respeto a la dignidad humana. Ok, mire, qué bonito, fíjese, y qué noble de su parte. Yo sinceramente, de hecho, frente a la temática, me siento bien enojado porque digo yo y veo que muchas veces tenemos los recursos, las capacidades, pero lo que hace falta a veces mucha es como voluntad para poder mejorar la calidad de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos con necesidades específicas. Y esto es algo que a mí personalmente me tiene como molesto la mayor parte del tiempo cuando se habla de la temática, porque tenemos toda la tecnología disponible, pero lo que a veces falta es como la disposición y la voluntad de las personas que toman decisión. Sí, estoy de acuerdo, comparto la idea, y es que es un tema también que tiene que ver con las actitudes de las personas, y las actitudes, dentro de ellas podríamos incluir esa voluntad de la que habla, ¿verdad? Tenemos una actitud negativa hacia las personas con discapacidad en general, una actitud específicamente en el ambiente educativo y académico. Y la actitud te permite también cambiar la conducta. O sea, si tienes una actitud y una voluntad hacia las personas, puedes cambiar tu manera de verlas y podrías hacer un cambio. Por ejemplo, un maestro que tiene una actitud negativa hacia un estudiante con discapacidades porque posiblemente piensa que no merecen una oportunidad de estudio. O que es más trabajo. Sí, es más trabajo porque implica preparación, y a ese punto es al que quiero llegar. Si tenés una actitud negativa, no te vas a preparar en la atención. Pero si tenés una actitud positiva, si tenés la voluntad y considerás que esa persona tiene
los mismos derechos que una persona que no presenta una discapacidad, entonces vas a tener la voluntad para prepararte, para capacitarte, para aprender, para reflexionar del tema y así aplicarlo en el aula. Y podrías hacer entonces ajustes razonables. Y eso del trabajo que hiciste te pone como más carga. Por ejemplo, deberías de hacer entonces una adecuación, entregarle un material accesible al estudiante, pero eso implica que lo prepares. Es correcto. Ajá. Es Entonces, correcto. todo es una cadenita, ¿verdad? Tener Sí. una actitud positiva, te preparas, te esforzas un poco más, preparas los materiales para promover en el estudiante un mejor aprendizaje. Pero si Totalmente. no tienes voluntad y actitud, entonces no lo haces. Sí, mire, y eso es algo con lo que me he encontrado mucho. Mire, siempre hay profesores que tienen como disposición a querer apoyar o aportar a este proceso de formación, pero muchas veces lo que también me he encontrado es que no, mire, yo ya estoy viejo, yo ya no quiero andar aprendiendo, yo ya estoy por irme. Y hacen como el mínimo esfuerzo, ¿me entiende? Entonces quizás una cosa que bien actitudinal también, aunque también hay que decir, Geraldine, que muchas veces las barreras no son tanto en el aula, o sea, con disposición del maestro. Siempre hay barreras, ¿verdad? En el aula. Pues me refiero para poder llegar al centro educativo, para poder presentarse ahí, poder tener el acompañamiento. Hay un sinfín de barreras que de la casa al aula, incluso y en la propia casa, se presentan. Y bueno, es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, así es. Porque, por ejemplo, en los centros de estudio, bueno, el país en sí es firmante de convenios, de convenciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, desde la Convención para las Personas con Discapacidad, firmada y promovida en el 2006, por ejemplo, uno de los derechos que se deben respetar en las personas con discapacidad es el derecho a la educación. Totalmente. Entonces, el país es firmante de esos acuerdos. Esto significa que desde la estructura, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación se deberían establecer las bases para que desde ahí la legislación, la política vaya a los centros educativos y que desde los centros educativos vaya a la práctica. Pero muchas veces no es así, no llega, Correcto. digamos, a la práctica, la legislación. Sí, totalmente. Y ya vamos a hablar de eso. Pero antes, Geraldine, aquí tengo una reseña que me gustaría leer y usted me va diciendo qué opina. ¿De acuerdo? Sí. Es una reseña histórica de cómo ha evolucionado el concepto de la discapacidad dentro de la sociedad. Y bueno, aquí tengo. Del castigo divino al derecho humano. La forma en la que la sociedad trata a sus miembros con discapacidad dice más sobre la sociedad que sobre las personas con discapacidad. Eso es lo primero que hay que entender. Porque el concepto de discapacidad ha evolucionado de acuerdo a los cambios de la sociedad, partiendo de las concepciones religiosas, punitivas y estigmatizantes, hasta llegar a modelos médicos y sociales incluyentes. No fue una línea recta, fue un zigzag de siglos con avances, retrocesos y más de una época en que avanzar simplemente significaba pasar a desvivir o ignorar a estas personas con discapacidad. Primero comenzamos con este modelo de la prescindencia. En la antigüedad y Edad Media, su vida no merece ser vivida. El modelo de la prescindencia, caracterizado en la antigüedad o característico de la antigüedad y la Edad Media, consideraba que las personas con discapacidad no eran dignas de vivir, bien porque habían recibido un castigo de los dioses o bien porque no tenían nada que aportar a la comunidad. Este modelo tiene dos caras que vale la pena distinguir. La primera es la de la eugenesia, propia del modelo griego y romano. No sé si se acuerda usted esta de la película de 300, los espartanos. Sí. Que por ahí va eso. En Esparta, los niños declarados anormales al nacer por deformaciones, patologías o discapacidades eran abandonados o lanzados al río, como parte de un programa educativo de estrategia militar, mire. Imagínese el trato que le daban a los niños. Qué terrible, sí. Era un maltrato físico, emocional y también una total exclusión. Así es. De considerarlo, ¿verdad? Como el resultado de una malignidad, desde ahí viene un enfoque de exclusión. O sea, esto es histórico, la exclusión ha sido histórica y en la Correcto. extraña que hayan personas que ven como una malignidad la discapacidad. Sí, totalmente. Sí, mire, eso pasa, fíjese. Y vamos a ver, mire, ellos no lo miraban así como una crueldad, tal cual era, y tampoco era una crueldad aislada, era política de Estado. Los griegos, de paso, nos legaron la palabra estigma, que originalmente era la marca que se le grababa en la piel a los esclavos y a los criminales para poder identificarlos públicamente como inferiores. El lenguaje siempre llegaba antes que la ley. La segunda cara es la marginación medieval. Con el cristianismo, el infanticidio
abierto se suavizó, pero no la exclusión. A partir del submodelo de la marginación y especialmente durante los primeros siglos del cristianismo, los discapacitados, aunque marginales, cumplían un rol en la sociedad. Los mendigos, para que los ricos pudieran dar limosna y alcanzar la salvación. Esto era lo que hablábamos antes de encender los micrófonos. Que en este modelo se planteaba a las personas con discapacidad como una posibilidad de las otras personas para resarcirse frente a Dios. En otras palabras, su utilidad era la de ser un objeto de caridad ajena, no sujetos de derecho, sino instrumentos de la salvación de otros. Y así, hacia finales del hacia finales de la Edad Media, con la peste negra comenzó a asociarse a los discapacitados con la pobreza y el contagio, lo que convirtió a la marginalización en la exclusión directa para estas personas. Qué terrible, ¿no? Sí, sí, sin duda, una historia lamentable, ¿verdad? Que debe conocerse en la actualidad para no repetir esos capítulos excluyentes, ¿verdad? Para no repetir esa marginalización, esa visión de la humanidad utilitarista. Y aquí vemos también un problema, una dificultad, diría yo, de clase social también, ¿verdad? Sí. La superioridad, el poder económico que hace que la exclusión se presente, ¿verdad? En ese tiempo se utilizaban a las personas con discapacidad, pero además se trataba de sacar algún provecho. Incluso nosotros podemos ver en la actualidad en los circos. Ahora ya no es tan común ver un circo, ¿verdad? Tal vez quienes escuchan esto han nacido en otra época, pero por ejemplo hace unos 20, 25 años todavía existía, ¿verdad? Que en las fiestas de las ciudades, ¿verdad? En las fiestas de los departamentos, en las fiestas patronales siempre llegaba un circo y no, las personas esperaban, digamos, la función en el que una persona con una capacidad determinada hiciera esa función, ¿verdad? En este caso podría ser una persona con baja estatura, ¿verdad? Una persona con cierto rasgo en su cuerpo que provocaba, cuando uno se pone, que provocaba burla, que provocaba risa. Entonces, las personas también con discapacidad han sido marginadas, utilizadas para conveniencia y para fines económicos. Es cierto. Entonces los circos sacaban dinero de esa función, haciendo minimizar a la persona, ¿verdad? Haciéndole sentir cualquier cosa, haciéndole sentir como un cómico que a partir de su discapacidad, ¿verdad? Se ganaban la vida. Geraldine tiene razón, y fíjese que me parece que hubieron circos, no sé si aquí habrán habido, creo que alguien me comentó al respecto, pero por ejemplo existía este término de freak shows o espectáculos de fenómeno en Estados Unidos, ¿no? Que esto era prácticamente una exhibición de rarezas biológicas, humanas o animales. Aquí tengo la definición, ¿verdad? Muy populares en el siglo XIX y mediados del siglo XX, en el contexto contemporáneo. El término también se utiliza para referirse a una película y como por el 2017, pero prácticamente era como utilizar a estas personas para hacer espectáculos. Esa era como parte de la dinámica que a veces pasaba. Sí, es lo que le comentaba, y que eso se extendió y que hasta hace unos años aquí también se utilizaban a las personas a las personas con discapacidad para dar ese tipo de espectáculo. Sí, para hacer el espectáculo, pero para obtener ganancia. Entonces, imagínese esa visión que viene desde esa época, ¿verdad? Y que hasta muy poco, pues hemos dejado de ver esas exhibiciones en los circos. Bueno, los circos ya quedaron para la historia, pero sí se veía también en nuestro país. Sí, totalmente. No me imaginé. Alguien creo que me comentó de las personas con las que hemos grabado en el pasado de que sí hubo ¿cómo se dice? Un circo que tenía este tipo de freak show. Pero bueno, aquí tengo el segundo momento, que es el modelo médico y rehabilitador, que prácticamente planteaba, sos un problema y hay que arreglarlo. Esto es del siglo XX, de las primeras etapas del siglo XX. El cambio llega con dos eventos que transforman el mundo en pocas décadas: la Revolución Industrial y las guerras mundiales. Los miles de soldados mutilados durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, junto al surgimiento de las leyes laborales, modificaron la forma de entender la diversidad funcional. Los impedimentos físicos dejaron de ser considerados castigos divinos y comenzaron a entenderse como enfermedades que podían ser o que podrían
ser tratadas. Esto fue sin duda un avance, pero el modelo médico traía sus propios problemas embebidos. Ahí ya venía incrustado el problema. Este modelo veía la discapacidad como una enfermedad, una condición médica que debía ser tratada, curada, y consideraba que las personas con discapacidad necesitaban atención médica, rehabilitación. Sin embargo, este enfoque no abordaba las barreras sociales y estructurales que limitaban su participación dentro de la sociedad. Así como, bueno, lo vamos a reparar, pero ahí de integrarlos a la sociedad todavía no hablamos. Sí, exacto. Vaya, estamos viendo cómo ha evolucionado, ¿verdad? No solo el término, sino la manera de concebir a la persona con discapacidad. En este ya modelo médico se considera que la persona con discapacidad tiene una enfermedad y llama la atención eso porque entonces ves a la persona no por ser persona, sino por tener una enfermedad. Y eso se ve en la actualidad también. O sea, aquí hay instituciones y hay programas que han cumplido los dos momentos históricos o que de alguna manera se reflejan los dos momentos históricos. Considerar a una persona como un espectáculo, ¿verdad? Y vemos promocionales y vemos imágenes y vemos toda una propaganda para evidenciar la problemática, pero desde la lástima, ¿verdad? Desde, pobrecito. Entonces, se está utilizando la imagen para promocionar, por un lado. Y por otro lado, vemos el modelo médico. Necesitan una atención médica. Hay una enfermedad. Entonces, es una visión también muy reduccionista y que descuida, ¿verdad?, a la persona por ser persona. Totalmente. Ver que en la historia ya hay un cambio y se presenta el modelo social de la discapacidad que sigue siendo, ¿verdad? Un modelo que no toma en cuenta, por ejemplo, digamos, sí la enfermedad, pero sí se toma en cuenta la barrera del entorno. Entonces ya hay un cambio ahí, ¿verdad?, de la concepción de que no hay que ver a la persona como una persona enferma, sino como una persona que al interactuar con su entorno se encuentra con múltiples barreras que limitan su capacidad para participar y para ser incluida. Ok, mire, y casualmente, ese es el siguiente punto que tengo aquí. El modelo social a partir de los años 60. El problema no sos vos. En este modelo, el planteamiento del problema no sos vos, el problema es cómo construimos el mundo. El quiebre viene de un lugar inesperado. El activismo en la década de los años 60, el movimiento de los derechos civiles de las personas con discapacidad comenzó a ganar fuerza. Impulsado por la lucha de la igualdad de derechos y la inclusión social, este movimiento dio lugar al desarrollo de modelo social de discapacidad, que ve la discapacidad como el resultado de las barreras y la discriminación que enfrentan las personas en la sociedad. El giro conceptual es radical. Los principales presupuestos del mundo social los principales presupuestos del modelo social afirman que la discapacidad es originada en su mayor parte por las causas sociales y que las limitaciones en las que hay que centrarse no son las del individuo, sino de la sociedad. Su capacidad de generar un contexto donde las personas con discapacidad se consideren parte igualitaria de la estructura social. Traduciendo esto, una persona ciega no tiene un problema de visión, tiene un problema con la sociedad que diseñó un entorno completamente visual sin consultarle. Una persona usuaria de silla de ruedas no tiene el problema de movilidad, tiene un problema con los escalones que alguien decidió poner sin pensar en esta persona. Esto cambia el modelo. Exacto, ¿verdad? Aquí ya la concepción de discapacidad no se dirige a la persona que presenta una discapacidad, sino que a la sociedad que impone barreras. Y lo vemos en todo momento, ¿verdad? En todo contexto, ya sea un contexto social, de diversión, de esparcimiento, así como en contextos que nos tienen aquí, académicos, educativos, se observa, ¿verdad? Desde la barrera física y arquitectónica a la que se exponen las personas con discapacidad en los ambientes, ¿verdad? Podríamos decir en el centro comercial, en los grandes centros comerciales que tenemos en el país que deberían ser modernos, ¿verdad? En algunos no hay espacios. Bueno, puedes ver incluso en los servicios básicos y de necesidades básicas, sí en la actualidad están incorporados, ¿verdad? Servicios básicos para las personas con discapacidad. Ya hay rampas, ¿verdad? Para que las personas puedan movilizarse mejor. Pero a pesar de del aspecto arquitectónico, del aspecto físico, creo que la más grande discapacidad a la que barrera a la que se
enfrentan las personas con discapacidad es la barrera actitudinal. Y esto lo reflejan desde niños hasta adultos. Totalmente. Lo que pasa es de que vemos que si va una persona en silla de ruedas, pero aparte tiene una dificultad en su extremidad superior, pero aparte tiene baja estatura, volvemos a ver, ¿verdad? Sí. Volvemos a ver y no nos llama la atención por ser persona, nos llama la atención por la dificultad. Entonces ahí nosotros nos enfrentamos a una barrera actitudinal. Sí, totalmente. A veces ni en los lugares no quieren atender a las personas con discapacidad. Sí. Por ejemplo, entra una persona discapacidad a un lugar donde venden ropa y quiere ropa, pero no hay de su talla, pero no tengo paciencia como para atender a la persona con dignidad, simplemente le dicen para usted no hay. Para usted no hay, o no tengo la paciencia para ir a buscar o para mostrarle una diversidad para que pueda elegir, para que pueda escoger, ¿verdad? Y eso ya, imagínate, traducido al ambiente académico, al ambiente educativo. Yo entro al aula y pienso que todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Sí. Entonces doy una clase para todos de la misma forma, sin tomar en cuenta las necesidades específicas, ¿verdad? Sin identificar que hay diversidad de estudiantes, que hay diversidad de procesamientos de información, así como nuestra huella, Salvador, ¿verdad? Nuestra huella es única, nuestro tono de voz es único, muy parecido, ¿verdad? Nuestros padres, a la genética y todo, pero somos únicos los seres humanos. Y entonces, así como mi huella es única, mi forma de procesar, de analizar la información es muy única y muy particular. Algunos procesan más rápido, otros más despacio, otros lentos, otros procesan haciendo, otros escuchando, otros observando. Pero vengo yo y doy una clase para todos de la misma manera, muy, muy tradicional, y no me pongo a pensar que hay diferentes procesamientos de la información y que yo debería hacer adaptaciones y ajustes para que la información y el aprendizaje sea accesible para todos, ¿verdad? Sí, es Pero correcto. tiene que ver con no solo la actitud, también la forma en que yo percibo, también al estudiante con discapacidad, a la persona con discapacidad, también a mi nivel de empatía, a la capacidad de adaptación, a la capacidad de comprensión, a la flexibilidad que yo tengo para adaptar mis recursos a los recursos de los estudiantes. Sí, mire, y eso pasa porque muchas veces el tema del salón de clases es que es así como, bueno, vamos a dar una clase, esto es lo que tengo preparado, esto lo llevo dando desde hace unos 15 años. Y de pronto siempre, por ejemplo, para la mayoría de estudiantes quizás un 80% funciona bien, pero digamos que para un 20% la clase que se está dando no está como pensada para ese tipo de estudiantes que pudieran tener, por ejemplo, neurodivergencias o digamos que procesamientos de la información de manera diferente. Y bueno, mire, maestra Geraldine, aquí tengo este siguiente paso que es aportado por la OMS en el 2001, que es la CIF y el modelo biopsicosocial de los dos, dice, en los dos. Las personas y el entorno. En el 2001, la Organización Mundial para la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, el CIF, que intentó superar la dicotomía entre el modelo médico y el modelo social. El CIF definió la discapacidad como un compuesto donde entran en interacción los factores individuales de cada persona, las deficiencias, las limitaciones y las restricciones en la participación con los factores contextuales, como las barreras y los obstáculos del entorno. No solo es el cuerpo, no solo es la sociedad, es la interacción entre ambos. Esto es bien de psicólogo conductual, miren. Este modelo también bien de materialismo dialéctico. Hay una relación de reciprocidad y de influencia, ¿verdad? Es correcto. Entre el contexto y las particularidades de la persona. Es correcto. De ahí llega el modelo del derecho humano del CDPD del 2006. No es caridad, es un derecho. El hito más reciente y más importante en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. El texto fue aprobado por la Asamblea General de la ONU de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor el 3 de mayo del 2008 cuando fue ratificado por 20 países.
Este instrumento no es solo la Declaración Internacional del CDPD, fue el primer instrumento jurídico vinculante que contenía una referencia explícita del concepto de educación inclusiva, estableciendo que los estados que ratifiquen este documento tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para el cumplimiento efectivo. No es un principio orientador, es una obligación legal a la que se comprometen estos países. En lo que respecta específicamente a la educación, la convención estableció que los estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y para hacerlo efectivo, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, deben de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Y ya por último, Geraldine, tenemos el modelo político activista, el presente. Nada sobre nosotros sin nosotros. Una extensión del modelo social en el modelo político activista que incorpora las luchas pro derechos de las personas con discapacidad como minorías que han sido históricamente colonizadas por el sistema que decidía sobre las vidas de ellos sin incluirlas. La frase que condensa este modelo viene del propio movimiento Nothing About Us Without Us, que ya lo decíamos, ¿verdad? Nada de nosotros sin nosotros. Entonces esos han sido como los momentos que han existido. Y bueno, sería solamente decir que ¿dónde queda El Salvador en todo esto? La respuesta honesta es que convivimos con todos estos modelos al mismo tiempo. Prácticamente la legislación habla el lenguaje de los derechos humanos desde la ratificación del CDPD. El presupuesto habla del lenguaje de la caridad. Muchos docentes operan desde el modelo médico sin saberlo. Algunas instituciones hacen integración y llaman a la inclusión. Y hay personas con discapacidad que llevan años diciéndole al sistema exactamente qué necesitan y el sistema sigue sin escucharlos. Entonces este es el pequeño viaje histórico sobre la forma en la que la discapacidad se ha ido entendiendo a lo largo de la época. Sí, ahí podemos ver, Salvador, lo importante sobre los instrumentos o la importancia de los instrumentos legales y la connotación, por ejemplo, del principio fundamental para las personas con discapacidad, bueno, para todos, ¿verdad? Pero que incluye a las personas con discapacidad el derecho a la educación y a una educación de calidad a todos los niveles, ¿verdad? Y aparte de calidad, una educación inclusiva. Y yo diría que eso es, digamos, el gran aporte de estos instrumentos legales, de esta evolución, de esta lucha, que ha sido una lucha también incansable por parte de las personas con discapacidad, ¿verdad? Ha sido durante muchos años hacia la búsqueda de un modelo educativo que garantice que todos, ¿verdad? Todos, niños, jóvenes, adultos, tengan acceso a la educación o a una educación de calidad sin importar las características culturales, económicas, políticas, las capacidades o discapacidades. Pero también es importante de aclarar que no solo se trata de integrar, porque eso es lo que está sucediendo. Ahorita, bueno, hace 20 años existían escuelas de educación especial donde iban estudiantes neurodivergentes, donde iban estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje y también con síndromes o trastornos del desarrollo, ¿verdad? Síndrome de Down, etcétera. Ahora existe la escuela regular y la escuela regular tiene compromiso de integrar, pero integrar es entrar, sentate, ¿verdad? Escuchar la clase o entren, escuchen la clase y ahí se están hasta cierto punto aislados, marginados, no son tomados en cuenta en la clase. ¿Por qué? Porque yo no he adaptado mi clase para las personas que necesitan un ajuste razonable, ¿verdad? Entonces no solo se trata de permitir el acceso, no solo se trata de integrar, sino transformar el sistema educativo entero, ¿verdad? Y el sistema ya específico en el aula para que sea capaz ese sistema y esa aula de responder a la diversidad de todos los estudiantes bajo diferentes principios fundamentales. Pero si eso no lo llevamos a la práctica, el tratado puede estar, la legislación puede estar, pero si no lo llevamos a la práctica con principios fundamentales, no va a funcionar. Entonces, uno de los principios fundamentales es la equidad. O sea, te digo, los términos no es solo integrar, incluir significa, o la educación inclusiva significa
que tenés que aplicar el principio de equidad. O sea, dar a cada estudiante un apoyo específico que necesita. Sí, Tener las totalmente de acuerdo. que aquellos estudiantes que no presentan discapacidad, Totalmente. un apoyo necesario. Un estudiante con discapacidad es que como docente vayas verbalizando, si le dan una clase en diapositivas, uno a veces solo va leyendo, dando ejemplos, Los textos que están ahí nada más, ¿verdad? Sí, ajá. pero los textos se deben graficar y verbalizar. O sea, Ok. para que un estudiante se vaya imaginando cómo es esa diapositiva y contextualizándose desde su cerebro, desde su cuerpo, desde su percepción, desde su espacio físico, desde su interacción con los demás, construyendo y procesando esa información. O sea, tenés que ir a explicar diciendo, tenés que decir, esta diapositiva que estoy presentando tiene un color de tal, tiene una forma, tiene una imagen. Ahorita estoy cambiando la diapositiva. La diapositiva es la número 2, o sea, ir recalcando los cambios que vas haciendo, las formas que vas presentando para que el estudiante pueda irse imaginando y formando una idea a nivel cerebral de lo que estás explicando. Sí. Pero a veces ni siquiera estamos atentos a los cambios. Otro ajuste que implica equidad es, por ejemplo, darle un tiempo determinado perdón, para que haga su examen. O sea, ¿por qué? Correcto. Porque un tutor le tiene que leer el examen y entonces él tiene que organizarse. Acordate, es como cerremos los ojos y cuánta interferencia al cerrar los ojos nosotros escuchamos. Y entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo cognitivo para poder concentrarse en la tarea. Pero además de eso, lo sacamos al pasillo para que no, uno dice, para que no tenga interferencia y es más interferencia, ¿verdad? Entonces son principios, ¿verdad? De darle a cada quien lo que necesita para tener la misma oportunidad de aprender. También hay que ser pertinentes. El principio de pertinencia es muy importante. Adaptar los contenidos, los métodos de enseñanza a la realidad social y cultural. O sea, debes conocer al estudiante, de dónde viene, cuáles son sus condiciones. Debes de incluirlo, no solo integrarlo. Debes conversar con él para que tu clase él la reciba como que está preparada para él. O sea, si yo siempre les digo a mis estudiantes, porque a veces ponen en las exposiciones fíjate, imágenes de estudiantes con pelo rubiecito, ¿verdad? En aulas hasta con tecnología y todo. Y en la actualidad estamos iniciando un proceso de cambio tecnológico, pero no es en todas las escuelas. Entonces, cuando yo les digo, miren, cambiemos las imágenes a unos adolescentes salvadoreños, les digo yo, pongan imágenes de adolescentes salvadoreños, pongan imágenes de niños salvadoreños, ¿no? Que ahí ponen, yo no soy de no haya gente rubia ahí. Pero hay que ser coherentes con nuestro... ¿verdad? Digo, no todos los niños, pero unas imágenes más contextualizadas, pues, a nuestro entorno. Entonces, debemos ser pertinentes también, debemos permitir la participación de los estudiantes, invitar a la participación de estudiantes, asegurar que todos los estudiantes formen parte activa de la vida académica, de la vida escolar, de las actividades. No es solo estar presente, Salvador, no es solo permitirles el acceso, es aplicar estos principios teniendo en cuenta la diversidad como un valor, entender las diferencias individuales, los ritmos de aprendizaje, la cultura de la persona con discapacidad, sus condiciones académicas, el idioma, ¿verdad? La propia capacidad o discapacidad que presente como una riqueza para el grupo y no como un problema. Entonces, los maestros en la práctica lo vemos como un problema, como una carga, como hemos venido discutiendo, adicional al trabajo y no como una diversidad, no desde la empatía, no desde la aplicación, sino como más trabajo. De estos modelos que velan y que están instituidos para promover una educación inclusiva. Ok, mire, es que es un tema bien complejo. Es bien complejo. Sí, es bien amplio. Sí, ¿De dónde cortarle? Porque creo que mucho de lo que nosotros, o el comportamiento que nosotros tenemos de frente a las personas con necesidades específicas, con discapacidades, como la de no saber qué hacer. Y esto principalmente viene por aprendizaje, ¿no? Pues, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, no tenemos una educación formal o una educación dentro de la
currícula nacional donde se nos enseñe cómo atender a estas personas con dignidad, ¿no? Comprender que son parte de la sociedad, cómo integrar a estas personas, cómo integrarse uno con estas personas a la hora de participar de proyectos, participar de trabajo, participar de actividades sociales. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que en la calle, en estas zonas donde hay paso peatonal para personas con discapacidad, que es como con discapacidad visual, que es este adoquín especial que tiene como guía, ¿no? Toda la gente parada en medio. Es una guía podotáctil. Ajá, exactamente. Entonces las personas como que están paradas en medio, no se fijan que las personas van a pasar por ahí. Y dentro de la propia ciudad, yo a veces digo, y he pensado en eso, cómo es de hostil la ciudad con las personas con discapacidad visual, porque de pronto hay una acera que tiene todo reglamentario, tiene el espacio, tiene las rampas y todo eso, y de una acera a la otra, cambiando de calle, Geraldine, ya no hay nada. Es como que si ahí se detuviera todo. Sí, es que por eso te digo de que la sociedad debe, en general, ¿verdad? En general, no solo en entornos universitarios, en entornos escolares, ¿verdad? Sino que la sociedad en general debe adaptarse a la transformación social y al cambio. Y como me llamaba mucho la atención lo que decías, en las calles vemos guías podotáctil, espacios, y las personas que no tenemos discapacidad nos metemos a ese espacio. ¿Por qué? Entonces, y te da la idea, estás considerando que ese espacio es para una persona con discapacidad que se debe respetar, que no puede irte en ese camino o en esa guía podotáctil, porque en esa circula el estudiante o la persona con discapacidad, que debes respetar esos espacios, así como respetas el espacio de otras personas, ¿verdad? También debes respetar ese espacio. Y sí, me llama mucho la atención porque se observa esa falta de respeto que tienen que ver con las actitudes negativas que tienen, ¿verdad? Totalmente. Con la falta de inclusión, con la falta de una empatía en general de las personas. Pero yo creo de que espacios como estos pueden hacer reflexionar a la sociedad, ¿verdad? En este caso, a nuestra sociedad salvadoreña, de que debemos estar abiertos a estos cambios y transformaciones sociales. Totalmente. Geraldine, aquí me gustaría preguntarte algo porque creo que sí o sí tenemos que ver la definición, digamos que académica o base para esto. ¿Qué es una barrera para las personas? ¿Cómo las podemos entender? Se me olvidó que no tenía El micrófono. el micrófono. Pues una barrera la podemos entender como una dificultad u obstáculo que limitan la participación de un estudiante, en este caso, de un estudiante con discapacidad visual, ¿verdad? O con discapacidad en general. Entonces, son los obstáculos que se presentan y que limitan y que impiden la participación activa del estudiante con discapacidad. Así podríamos decir. Ahora, barreras hay de diferentes tipos, ¿verdad? Ujú. Yéndonos a las barreras del entorno educativo, podríamos decir, por ejemplo, la barrera actitudinal, ¿verdad? Las barreras arquitectónicas o en espacio físico, las barreras tecnológicas, las barreras pedagógicas, ¿verdad? Que está relacionado a todo lo que hemos estado Hablando. hablando, ¿verdad? Y entonces los estudiantes se exponen a diferentes barreras en el ambiente educativo que tienen que ver con el acceso al aprendizaje. Y este es un desafío para el estudiante. Y ya te voy a decir que tiene una conexión, o sea, la barrera tiene una conexión con desafíos académicos y desafíos emocionales, que es el tema también que no debemos de cuidar. Incluso hay estudios en la región latinoamericana que dicen que las barreras a las que se enfrenta el estudiante con discapacidad genera desafíos académicos y genera desafíos emocionales. Emocionales, por supuesto. Es que esto debe de repercutir directamente también en la psiquis, ¿no? De pronto Sí. encontrarse tan segregado dentro de una sociedad. Claro que sí, sí. Sabes que a nivel social las interacciones son importantes para sentirte perteneciente a una sociedad, Aún así, para correcto. sentirte parte de un grupo. Pero ¿y qué tal si en esa interacción en el aula, en esa interacción con los compañeros, el estudiante no se siente parte de ese grupo? Por ejemplo, a veces los estudiantes se ríen, están trabajando en grupo y se ríen. Y si ubicamos a un estudiante con discapacidad ahí en ese grupo y se están riendo,
no se dan cuenta de que hay un estudiante con discapacidad que hay que decirle. Un compañero hizo una mueca y por eso nos estamos riendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al escuchar la risa, el estudiante con discapacidad visual no se da cuenta de que se están riendo. Incluso puede asumir que se están riendo es por él, no por otra cosa, ¿verdad? Ujú. Entonces, también en esas interacciones hay que ubicar qué es lo que sucede. El estudiante se siente incomprendido. El estudiante no se Totalmente. siente Ajá. parte, se siente frustrado. Hay estudiantes que dicen que ante las barreras de acceso al aprendizaje, porque ellos han pensado en alguna ocasión en desistir. Por eso en el aula se debe buscar no solo el acceso, sino la permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad. O sea, la educación inclusiva también exige que permanezca el estudiante y que logre un egreso, pero al no estar preparados en un centro educativo, en una institución de educación superior, lo que estamos haciendo es que el estudiante genere esos sentimientos negativos que en algún momento pueden provocar hasta ideas de ya no continuar estudiando, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, Entonces, totalmente. sí, tenemos estas barreras de acceso al aprendizaje, ¿verdad? Que les impide a los estudiantes acceder y que dentro del aula limitan el desempeño. También hay barreras en la movilidad o en la orientación de los espacios y eso te crea incertidumbre, te crea un espacio inseguro, te sentís mal. O sea, si nosotros lográramos comprender que dentro de esas barreras el estudiante hace un gran esfuerzo por comprender la tarea y que además eso le genera estrés, yo creo que iríamos por un buen camino. Sí, mire, totalmente de acuerdo, porque de pronto, mire, ya de por sí para mí, por ejemplo, hacer tareas era estrés. Para mí era Sí, estresante hacer tarea, pero tener todavía la dificultad adicional de no poder comprender, por ejemplo, esquemas de manera visual, o la literatura que tengo en braille, por ejemplo, es escasa. Y más antes que no existían, por ejemplo, estos lectores de en de voz alta. pantalla. Ajá. Exactamente. Entonces, enfrentarse a eso, yo creo que a cualquier persona le genera este disuasorio, ¿no? Ese, híjole, esto está bien difícil como para que yo pueda terminarlo, ¿no? Y de pronto sentir que el entorno actitudinal, las personas con las que yo me estoy relacionando, con mis maestros, incluso porque a veces en la propia casa, en la propia familia, sienten ese ajuste razonable demasiado caro para poder asumirlo, ¿no? Y de- Sí, sí, entonces si nosotros igual, ¿verdad? Comprendiéramos, yo no solo digo en el ambiente educativo, sino que en todos los contextos, ¿verdad? Pero qué tan complicado es el acceso a la información, a los materiales, en este caso a los materiales didácticos para los estudiantes, ¿verdad? Con baja visión o con ceguera o con alguna pequeña dificultad. Bueno, si nosotros, no sé si usas lentes, yo uso sí, lentes. sí soy. Pero si yo no ando mis lentes, se me hace difícil leer y tengo que andarle incluso a mi sobrino, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que dice aquí? Ah, sí. Y es algo tan básico, ¿verdad? Imagínate, no podemos formarnos una idea porque no tenemos toda nuestra visión. Entonces, si nos pusiéramos un poquito o nos tomáramos un tiempo para pensar lo dificultuoso que puede ser, entonces podríamos promover, digamos, mayores cambios o ajustes, ¿verdad? Para las personas con discapacidad visual. El acceso a la información es uno de los ajustes razonables que son indispensables ¿cómo es que se llama? En el ambiente educativo, ¿verdad? Sí, Porque es el totalmente. que le va a permitir al estudiante poder realizar su tarea. Te voy a contar un caso y Ujú. en una experiencia muy práctica dentro del aula. Y es que también otro punto muy importante es que al estudiante con discapacidad se le quiere decir qué es lo que debe estudiar, ¿verdad? ¿Qué carrera debe estudiar de acuerdo a su discapacidad? Y la educación inclusiva no te dice que hagas eso, sino te dice la educación para todos. ¿Sí? Y vos tenés la posibilidad, la decisión y la autonomía de elegir la carrera que vos creas y que querrás estudiar porque te va a Ujú. motivar. Si te dicen qué carrera estudiar, no te va a motivar, no te va a generar ese interés y esa voluntad por el Ujú. aprendizaje. Entonces vienen los estudiantes con discapacidad visual y les dicen qué quieren estudiar, qué es ¿Qué deben de él estudiar? debe estudiar. Ajá. Y él quiere estudiar otra cosa. ¿Por qué te digo esto? Porque un estudiante en una ocasión me cuenta, ¿verdad? Él es
estaba estudiando literatura, licenciatura en letras. Ajá. Y una de las actividades que pone el profesor es identifique en este poema, fíjate, identifique en este poema escrito, ¿verdad? Digamos las rimas y la sintaxis y la semántica del poema. Ajá. ¿Y cómo lo va a identificar? Y esa es una actividad evaluada. ¿Cómo lo va a Sí. identificar el estudiante? Y esa es una actividad evaluada con porcentajes, con puntos y todo, y que si no la entregas, perdés esa nota. Y mire, Geraldine, yo que no tengo problemas visuales, así tampoco lo podría hacer. Tengo que Vaya, aceptar. imagínate, pero ¿y qué es lo que sucede? Sí. Viene el estudiante y tiene que esforzarse más para buscar a alguien que le lea. Primero, tiene que buscar a un tutor o algún amigo o alguien que le Ujú. lea. ¿Sí? Ya ese es un gran esfuerzo. Y te Totalmente. genera frustración porque el aprendizaje debería ser autónomo, o sea, debería Que ser deberías tener todo lo necesario uno mismo para poder ejercerlo. exacto, uno mismo. Entonces, primero, es un gran esfuerzo buscar a alguien que te ayude a la lectura. Segundo, el gran esfuerzo que hiciste para comprender la gramática, la semántica, la sintaxis, los tiempos verbales, los signos de puntuación en un documento. O sea, ya hiciste tu esfuerzo para eso, ¿verdad? Ya hiciste el esfuerzo porque esa clase te la pasen a PDF que sea compatible con un lector de pantalla. Ujú. Ya hiciste todo ese esfuerzo y ahora tenés que hacer el esfuerzo para identificarlos. ¿Crees que no son barreras en el contexto del Educativo, sí, sí, totalmente. y Y mira, además, entonces, ¿qué ajá, preferís? Entonces anda a escuchar música mejor. Ay, no, yo mejor me voy a escuchar música mejor me pongo a hacer otra cosa. otra Ajá. cosa, porque te ponen muchas barreras. Cuando podés hacer ajustes, cuando podés dar otro tipo de tarea para qué y podés flexibilizar, pero los docentes dicen es que yo no le voy a regalar la nota al estudiante, no, Ujú. no se la voy a regalar, se la tiene que ganar. Eso también es inclusión. Incluir es adaptar y hacer un ajuste razonable. Es correcto. Pero promover el aprendizaje para todos, porque tampoco lo vas a descuidar y tampoco le vas a dejar, no vas a permitir que esa persona deje de hacer una tarea, porque tu propósito es que aprenda. Lo que vas a hacer es tratarlo equitativamente, darle Totalmente. lo que necesita para que lo logre de la misma manera que lo logran las personas que no presentan discapacidad. Por lo tanto, debe generar un cambio en la manera de pensar del docente. Sí, totalmente. Y aquí me gustaría preguntarte, Geraldine, porque sé que la Universidad de Salvador tiene una política de educación inclusiva desde el 2013 y tiene una unidad de atención a estudiantes con discapacidad. Pero me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿tú crees que esto es una una política que se ve en el aula o todavía se vive en el papel? ¿Cómo lo ves tú? Yo te podría decir 50 y 50. O sea, Ujú. el gran logro de la Universidad de El Salvador con respecto a este tema es primero el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo por el Consejo Superior Universitario, hágase, construyase y se establezca la unidad de atención en ese tiempo, unidad de atención a la persona con discapacidad. Ahora se llama Unidad de Educación Superior Inclusiva. Y Ok. ya tiene hasta su estructura, o sea, ya tiene su edificio. O sea, Es cierto. no se ha quedado solo en ley. Ahora ya tiene su propio edificio con muchos recursos tecnológico, material y humano, ¿verdad? Incluso encontrás a personas con discapacidad trabajando en ese edificio, ¿verdad? Ese es el gran logro. Ahora, ellos, ¿verdad? La unidad tiene un despliegue de programas, de proyectos que van dirigidos a toda la comunidad universitaria. Va dirigido a docentes universitarios, va dirigido al personal universitario, va dirigido a la adaptación y a la accesibilidad para el estudiante con discapacidad. Mira, tienen programas interesantes. Primero, capacitaciones para docentes. Que eso hace falta, Ellos totalmente. promueven diplomados, lo promueven, lo construyen y ellos mismos participan. Entonces, el problema para docentes y para el personal administrativo, ¿cuál es el problema? Que no nos anotamos en los diplomados, que Hay no. como una falta de interés, ¿no? Sí, sí, o sea, es un gran trabajo el que tienen y aún así han tenido, digamos, el diplomado y la certificación de un buen porcentaje de docentes y de personal administrativo, pero hay un buen porcentaje también que
no llega a esos diplomados, no acepta la realización de esos diplomados. Entonces ellos lo promueven, ¿verdad? Pero como también es algo autónomo, vos tenés que tener la disposición y la voluntad de participar, y hay muchos que no participan. Sí. Tienen un programa muy interesante de tutores para estudiantes con discapacidad, es decir, estudiantes de diferentes facultades que ya tengan su 80% para realizar su servicio social, pueden realizarlo siendo tutores de estudiantes con discapacidad. O sea que un estudiante que no presenta discapacidad va a ser el tutor y va a estar completamente a tiempo, o sea, a tiempo completo con el estudiante con discapacidad. Lo va a tutorear en sus clases, en sus actividades, en el entorno físico, le va a orientar en toda la estructura. Entonces, y ahorita ya hay muchos estudiantes sin discapacidad queriendo ser tutores de estos estudiantes. También hay programas de atención psicológica y educativa dentro de la UESI para las personas con discapacidad, ¿verdad? Y entonces se está trabajando, así como hablábamos hace poco desde el modelo de la relación recíproca y de la interacción, ¿verdad? Tanto la unidad está trabajando en la promoción de diplomados para concientizar a toda la comunidad universitaria y para sensibilizarla, y tanto se está trabajando para que el estudiante con discapacidad logre un mejor afrontamiento y una mejor adaptación al entorno de educación superior. O sea, sí se está trabajando. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esto no llegue? Y autoridades están dando los recursos, ¿verdad? Pero siempre hay más necesidad. La universidad es inmensa. Tenemos Sí, enorme. Entonces, siempre hay necesidad, o sea, no llega, no solamente por falta de recursos, ¿verdad? Que da lo que se puede, dentro de las autoridades se da lo que se puede, sino también las limitaciones para que llegue ya a la práctica están relacionadas con la negativa de la misma comunidad. Sí, mire, y es complejo también porque habría que decir que aunque siempre hay necesidad, esos son los alumnos que logran llegar a la universidad, que logran atravesar el sistema de educación básica, educación intermedia, y logran todavía poder llegar a la universidad, porque ahí hay mucho que decir al respecto, porque siempre hay dificultades en todos los niveles. Que la universidad tal vez tenga una política y que tenga en alguna medida algunos recursos, no significa que en educación básica e intermedia se cuente con ello. Y aquí es también algo que me gustaría preguntarle. Sé que el país tiene una ley de inclusión, políticas y ratificación de acuerdos internacionales. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no hay, digamos que una implementación, un seguimiento adecuado y para que estos estudiantes no encuentren estas barreras? ¿Qué piensa usted? Es una pregunta bien complicada. Bueno, yo no sé si en los datos proporcionados, ¿verdad? Se identifica que hace como, yo te voy a decir, fue el año pasado, se aprobó para que se disolviera el CONAIPD, que es El Consejo Nacional de la Inclusión para las Personas con Discapacidad. Eso ya se disolvió. Entonces, al disolverse la institución que estaba encargada de velar para que se diera efectivamente la aplicación dentro, o sea, esa institución se crea para garantizar que la educación inclusiva llegara hacia abajo, a las aulas, a la práctica. Pero sugirieron disolverla el año pasado. Y fue aprobado, dice. Sí, fue aprobado. Busqué en tus datos. Fue aprobado. Porque sé que fue aprobada y se fue creada en el 2010, pero... Pero se ha firmado. O sea, se llegó a un acuerdo de disolverla. Entonces, al disolverse, ya no hay entidad que vele ni que garantice la aplicación de esta ley en las instituciones de educación. ¿A qué obedece la disolución? Desconozco totalmente, ¿verdad? Sí, mire. Totalmente, porque se disuelve, que esa era la entidad que en conjunto con el ministerio estaban autorizadas para garantizar. Sí, mira, aquí tengo la información. Según esto, sí es totalmente cierto. Dice AI de Gemini, dice: la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 18 de noviembre del 2025
2005 la disolución y liquidación del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, CONAIPD. Las funciones y el patrimonio y la atención a este sector fueron trasladados al Instituto Administrativo de Beneficio de los Veteranos y Excombatientes, el INAVE. La base legal se realizó mediante el decreto 464 vigente desde el 21 de noviembre del 2025. Nueva entidad responsable, el INAVE. Comisión liquidadora, se estableció el periodo de liquidación a cargo de una comisión integrada por el Ministerio de Hacienda, el INAVE y el CONAIPD. Vaya, pero yo no quiero excluir, se tendría que analizar si esa nueva identidad o en esa nueva entidad existe la competencia legal y académica como para tener en sus manos esta, digamos, La responsabilidad social, digamos. Sí, esta responsabilidad. Qué terrible. Entonces, es un otro tema, o sea, es una situación bien compleja a la que se enfrentan, porque si ya no hay entidad que garantice cuáles van a ser los cambios. Entonces, aquí lo que nos queda hacer cambios individuales, ¿verdad? Cambios desde nuestros nidos, ¿verdad? Desde donde estemos, porque no se va a garantizar. No Totalmente. es un camino y es un espacio bien incierto para mí, desde mi punto de vista es bien incierto. Imagínate toda la lucha que se ha seguido a nivel internacional, incluso a nivel nacional, se hizo una lucha. Se estableció la ley, pero ahora ya no existe entidad. Sí, qué complejo, porque al final es como ponerla, claro, se coloca debajo del INAVE, pero ¿qué indica esto? ¿Qué va a pasar bajo el presupuesto del INAVE? ¿Va a pasar por la gestión del INAVE cuando antes ya tenía su propia partida, su propia cantidad de recursos y su propia identidad institucional, ¿no? Y esto es complejo. Exacto, es complejo. Aparte de la partida de los recursos, si es que en realidad a partir de esa institución va a haber interés y también la voluntad de la que estamos hablando para esto. Porque digo que se refiere a otros menesteres, ¿verdad? A otros recursos, a otros tipos de actividades. Sí. Entonces, dentro de eso es que lo que estamos, Salvador, claro, con una gran dificultad. Claro. Y aquí quizás, maestra, vamos a terminar este episodio con una última pregunta, ¿verdad? Geraldine, ¿qué le pedirías hoy? Algo específico, algo posible y sin grandes presupuestos, porque sabemos que tal vez recursos es algo que muchas veces a muchos docentes, ya sea en la universidad o en educación básica o intermedia, tal vez no se cuenta. Que tal vez tienen estudiantes con discapacidad visual en su clase y no saben por dónde empezar. ¿Qué les pedirías? Bueno, lo primero es flexibilidad en su actitud. Eso es lo primero. Yo les solicitaría flexibilidad en la actitud, sensibilidad humana. Por eso yo empecé este diálogo con decir, esto es un tema de sensibilidad humana, del respeto a la dignidad humana. Entonces, esos dos elementos combinados creo que permitiría tener una visión diferente hacia el estudiante con discapacidad visual. Al tener esa visión, el maestro estaría dispuesto a realizar un esfuerzo. O sea, y esto no implica dinero, Salvador. Hacer un esfuerzo, un pequeñito esfuerzo por una adaptación para el estudiante, por un ajuste para el estudiante, por permitir que el estudiante tenga su tutor y que el tutor esté dentro de la clase o que el tutor pueda estar en el examen. ¿Por qué? Porque el maestro tiene la idea de que si un tutor le lee el examen al estudiante, le va a dar copia. Entonces yo tendría que flexibilizar y de decir, bueno, no, este estudiante no le va a dar copia, ¿verdad? De otra carrera no va a traer su copia, no le va a ayudar, sino le va a leer y quien va a hacer el examen va a ser el estudiante. Tendría que yo estar mentalmente dispuesta como maestra, como profesora, para permitir, uno requiere recurso, al estar dispuesta a tener una actitud positiva, al ser sensible, al comprender que es un derecho y un respeto a la dignidad humana, voy a ser capaz de ajustar tareas, de realizar ajustes razonables, voy a ser capaz de promover un aprendizaje, voy a ser capaz de promover una autonomía y una participación plena del estudiante y así voy a cumplir con este instrumento legal, ¿verdad? De permitir el aprendizaje dentro de la inclusión o dentro de la educación inclusiva a todos
mis estudiantes. Sí. Por igual, Ok. con equidad, con participación. Ok, bueno maestra, le agradezco mucho el tiempo y la disposición de poder hablar de esta temática. Sé que no es una temática sencilla, hay muchos elementos complejos de fondo que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra vida, cómo es que se dificulta, cómo es que estas barreras aparecen. Y pues le agradecemos mucho el tiempo y compartir estos conocimientos. No, muchas gracias a ustedes, a su equipo, Salvador, a usted. Ha sido para mí un gusto haber estado compartiendo este diálogo de un tema muy importante y que como es muy importante para mí, es necesario para mí que se difunda entre sus oyentes, ¿verdad? Y que tengan una perspectiva más social, tengan una perspectiva más orientada a la diversidad humana, el tema de la discapacidad, y que poco a poco vayamos haciendo un trabajo. Bueno, es más, yo les felicito por haber tomado este tema, porque ustedes con este tema y con la difusión de este tema, ustedes están poniendo de su parte para la transformación social de la que hemos estado hablando aquí. Esto va a llegar a muchas personas, ¿verdad? Entonces, ustedes están trabajando y están labrando un espacio para que se permita esa transformación. Así de que aquí la que agradece soy yo, porque me permiten llegar a todas estas personas que nos van a escuchar y que vamos a generar al menos con una idea que cambien o con que de alguna manera se pongan a reflexionar. Ustedes están haciendo un excelente trabajo para divulgar todo esto. Ok, muchas gracias maestra Geraldine y con eso terminamos el episodio 194. Nos escuchamos pronto.